Muy buenas noches, grato contar con su compañía en este horario. Martes de 9 a 9:30 de la noche, el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Tema del programa, está sobre la mesa la noticia. El POT que sacó Gustavo Petro, actual alcalde de Bogotá, por decreto y que generó un nuevo enfrentamiento con el procurador. ¿Qué va a pasar? Hay que señalar que históricamente administraciones como la de Peñalosa, si mal no recuerdo, la de Mocus, también sacaron el plan de ordenamiento territorial por decreto, con una diferencia sustancial con el caso de la actual administración, sí, claro, que en ese momento el Consejo no se pronunció sobre el tema. En este caso sí el Consejo se pronunció. Se pronunció, y esa es la pequeña diferencia, Bueno, vamos con los que saben. Quiero saludar la concejala, me queda difícil la concejala. María Victoria Vargas, bienvenida. Buenas noches, Adolfo, muy complacida de estar en este programa del gran debate y buenas noches a todos los televidentes. La conciencia jurídica de la corporación. Pues sí, ya hace unos años así me denominan los colegas, ¿no? Dicen la conciencia jurídica, tal vez por mi formación de abogada, pues siempre me preocupo que las decisiones que adopta el Consejo estén dentro del campo del derecho, respeten la Constitución y la ley. Ese es parte del tema. Gracias por venir. Mi saludo, pasamos de la conciencia jurídica a la conciencia verde. ¿Sí lo puedo presentar así? Perfectamente, doctor. ¿Sí? Líder de la consulta antitaurina. Sí, señor. ¿Qué más le puedo añadir? Un concejal que defiende la Bogotá humana y defiende lo público. Pero la Bogotá humana no defiende a ese concejal. Que la Bogotá humana tiene otro... Lo uno no depende de lo otro. Me gusta, eso es entereza, eso es lealtad. Estamos hablando con el concejal Jessy García Bello, de Santa Marta para Colombia, ¿no? De Santa Marta para Colombia. Muy buenas noches, Adolfo, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches, honorable concejala María Victoria. Muy buenas noches a toda la audiencia de este programa de Adolfo Beck. Muy amable, concejal Jessy García Bello. Bueno, la raíz del problema, doctora María Victoria Vargas. Bueno, pues el alcalde Petro presentó a consideración del Consejo una revisión excepcional al plan de ordenamiento territorial. El Consejo se ocupó del tema a través de la Comisión del Plan, que era la competente, se rindieron las ponencias correspondientes y mayoritariamente la Comisión del Plan negó esa revisión excepcional al plan de ordenamiento territorial. Recuerdo que antes de que el Consejo hubiese tomado esa decisión, había escuchado que el alcalde había afirmado que le daba igual, que si el Consejo se lo negaba, él lo expedía por decreto. Fue por ello que fue necesario, de mi parte consideré necesario, elevar una consulta a la sala de consulta del Consejo de Estado por intermedio del ministro correspondiente, a efectos de que determinara qué pasaba en la eventualidad en que el Consejo tomase la decisión de negar la revisión del plan de ordenamiento territorial. Ese concepto se conoció después de que el Consejo había tomado la decisión y el Consejo de Estado, a través de su sala de consulta, determinó que si una comisión o el Consejo negaba la revisión del plan de ordenamiento territorial, el alcalde no tenía la competencia para expedirlo por decreto. Yo le pregunté concretamente, le hice esa pregunta, ¿qué pasaba si el Consejo o una comisión lo negaba? Dijo, no tiene la competencia. ¿Por qué? Determinó el Consejo de Estado, que así lo determina la Constitución y el 1421, que los usos del suelo lo determina el Consejo de la Ciudad a iniciativa del alcalde. Muy distinta es la situación, Adolfo, por ejemplo, que se niegue el plan de desarrollo económico y social de obras públicas de un alcalde. Si el Consejo lo niega, el alcalde correspondiente puede sacarlo por decreto porque se entiende que corresponde a su programa de gobierno. En el caso del plan de ordenamiento territorial no, porque si bien es cierto requiere este proyecto de iniciativa del alcalde, requiere a su vez también que el Consejo se pronuncie, es decir, se requiere de una voluntad tanto del Consejo como de la Administración. Y en este caso no hubo la voluntad del Consejo, quien consideró por diferentes razones técnicas, jurídicas, financieras, que no era procedente o conveniente la revisión excepcional del POT. ¿Pero por qué el plan de ordenamiento territorial no hace parte del programa de gobierno? No, es diferente, así lo ha determinado la Constitución y la ley. En el caso del programa de gobierno sí, porque el alcalde inscribe en una notaría el programa de gobierno y se entiende que la gente o los ciudadanos votan por ese programa de gobierno. Entonces no puede el Consejo de la Ciudad entrar a desconocer, digamos, ese programa de gobierno, puede fijar una posición, lo puede negar, pero lo puede sacar por decreto. Así pasó, por ejemplo, en una de las administraciones del exalcalde Antanas Mocus, donde el Consejo le negó el plan de desarrollo y el alcalde lo expidió por
por decreto y posteriormente se pronunció el tribunal y el Consejo de Estado y determinó claramente que en el caso, por ser el programa de gobierno, no se puede. Muy bien, pero era la revisión del POT, no un nuevo POT. No un nuevo POT. Que ese es otro término para que aclare. Era la revisión del POT. Era la revisión del POT, no un nuevo POT. Yo quiero hacer unas precisiones, valorando enormemente la contribución de María Victoria a los temas jurídicos. Uno, ese es un concepto del Consejo de Estado que, como todo concepto, no es obligatorio. Segundo, el Consejo de Estado se pronunció diciendo que él no era el competente para definir ninguna demanda sobre el POT que expidió Petro por decreto, que eso correspondía a un juez administrativo que en este momento tiene el caso. Tercero, el Consejo de Estado lo que hizo fue tomar una medida cautelar de suspender el POT, pero el concepto definitivo del POT lo tiene que dar un juez administrativo que tiene a su cargo el tema. Cuarto lugar, me parece muy importante esto. Lo que se ha dicho del procedimiento para el POT en el Consejo es rigurosamente cierto, siempre y cuando el Consejo termine el trámite con un sí o con un no. ¿No se terminó el trámite con un no? no? El problema es que no se terminó el trámite porque el reglamento del Consejo permite, no se llama así, yo no soy abogado, una especie de recurso de súplica ante el Consejo para que una comisión diferente a la comisión del plan, que lo negó, lo discuta en segunda instancia. El alcalde convocó sesiones extraordinarias con ese objetivo, cumplió todas las formalidades y la mesa directiva del Consejo se negó a darle trámite a esa petición. No trasladó el debate del POT a la comisión como era su obligación estatutaria. Quinto, realmente, si el procurador tuviera una posición imparcial, también debía haber una investigación disciplinaria por omisión en sus funciones de una mesa directiva que no trasladó a la segunda instancia, que era la otra comisión, la discusión que proponía el alcalde, legítimamente revestido para hacerlo en otra comisión del Consejo. Concreto. Entonces, ¿el problema es de la mesa directiva, no del alcalde? A mi juicio hay un problema de la mesa directiva que se negó a darle trámite en esa segunda oportunidad que existe, que está contemplada en la ley, en el reglamento del Consejo. Por consiguiente, aquí cabe una interpretación. El trámite en el Consejo no se terminó, y si el trámite no se terminó, cabe, digo yo, esto lo tiene que definir la justicia, cabe lo que hizo el alcalde, promulgar las modificaciones al POT por decreto. Este es un punto de vista en el terreno jurídico, pero tengo otro en el punto de vista en el terreno político que me gustaría poder exponer después del aquí. corte de comerciales. Ya regresamos. ¿Quién tiene un celular ahí con vibrador? Usted sí lo tiene con vibrador. No ha sonado, pero tiene que lo apague, apagarlo, porque si no le da un, le hace suscitar. Continuamos, doctora María Victoria Vargas. Bueno, pues en primer lugar, por supuesto que respeto la posición de mi colega, pero no la comparto. Y no la comparto porque si bien es cierto, el Consejo de Estado determinó que un juez administrativo debería pronunciarse ya de fondo sobre las demandas que se han presentado frente al decreto expedido por el alcalde, no es menos cierto que dejó en firme la decisión que tomó al estudiar inicialmente la demanda, encontró que era pues flagrante la violación y las razones que expone para suspender ese decreto no es otra distinta que la competencia en los usos del suelo
no es exclusiva del alcalde, sino que también es del Consejo de la Ciudad. Y en ese concepto que expidió también la sala de consulta, dice que el alcalde se extralimitaría en sus funciones en la eventualidad de que llegase a expedirlo por decreto. En segundo lugar, la comisión del plan, por una mayoría, tomó la decisión. Y digamos que el alcalde, cuando presentó, creo que fue por solicitud del mismo alcalde, que se insistía ante la plenaria para que considerara o tuviese en cuenta otros argumentos y tomase la decisión, pues ya fue totalmente extemporánea. Entonces, digamos que hay totalmente presunción de legalidad sobre esa decisión que tomó en su momento la mesa directiva de la corporación. Pero yo no veo por qué el alcalde se empeña siempre que hay una decisión en su contra en buscar quiénes son culpables y que él es inocente. A ver, en este caso se lo había dicho el señor procurador, se lo había advertido, se lo advirtió la concejal María Victoria Vargas, se lo advertimos varios concejales en la discusión del proyecto y con posterioridad a la fecha en que él tomó la decisión, se lo advirtió la Contraloría, se lo advirtió la Personería, la Veeduría, y el mismo Consejo de Estado por la vía contenciosa ya ha tomado una decisión de suspenderlo, es decir, y miren los efectos que ha traído para los ciudadanos una incertidumbre jurídica total que llevó a muchos constructores a no hacer inversión en la ciudad, sino hacerla en los municipios vecinos o en otras ciudades. Entonces yo pienso que aquí todo servidor público, nosotros solamente podemos hacer aquello que está permitido y en ninguna parte se dice que el alcalde tiene la competencia para expedir por decreto la revisión del POD cuando se lo ha negado una comisión, entonces no puede hacer nada distinto de lo previsto en la ley. Pero por supuesto que decía el colega Yesid que también tenía, que eso era una posición también política. Yo pienso que el señor procurador en este caso pues lo que hace es iniciar una acción disciplinaria y analizar si el alcalde tenía o no la competencia. Se han formulado un pliego de cargos que le corresponde al alcalde mayor entrar a desvirtuar y finalmente a la Procuraduría entrar a tomar la decisión. Pero usted está con el procurador, para usted no, el procurador tiene razón. Yo estoy con el derecho y el procurador está con el derecho, entonces por supuesto que yo comparto. ¿Que puede sancionar al alcalde Petro? Yo creo y lo puede inhabilitar. A ver, yo pienso que, el alcalde, el señor procurador puede iniciar un proceso disciplinario y puede entrar a suspender al alcalde mayor de la ciudad si considera que de acuerdo a las normas del derecho disciplinario da lugar a ello. Otra cosa distinta fue lo que se presentó en su momento con el caso de las basuras, en el sentido de que se presentó toda una controversia si el procurador tenía o no la competencia para entrar a destituir y a inhabilitar, es decir, a limitar el ejercicio de derechos políticos de una persona que había sido elegida popularmente. Allí no se dijo si estaba bien o mal lo de las basuras, eso no es lo que está en discusión, lo que estaba en discusión era si tenía la competencia o no, pero en este caso yo pienso que el procurador tiene toda la competencia para, si él lo considera que está dentro de las normas del derecho disciplinario y de acuerdo a los hechos y a los que presente el alcalde, si él considera que hay lugar, puede entrar a suspender al alcalde mayor. Quiere decir que vamos a repetir el ejercicio, vamos a tener las marchas en la Plaza de Bolívar, vamos a tener una administración semiparalizada. Sí, a 5 meses de terminar vamos a repetir el ejercicio anterior. Vamos a repetir y vemos que realmente la ciudad no ha estado bien gobernada. Desafortunadamente de la opinión pública minoritaria, también hay que decirlo, que no soporta los procedimientos del Estado de Derecho. En el Estado de Derecho hay una presunción de inocencia, hay un debido proceso y son válidas todas las circunstancias que el presunto acusado de algo haga para defenderse. Pero no es válido que le reste tiempo a la administración. Eso no es válido. Eso no es válido. Pero hay que tener la paciencia en el Estado de Derecho. No puede ser que hoy nos lamentemos de que no haya destituido el procurador a Petro. Todas las instancias judiciales terminaron en que Petro se quedaba en la alcaldía. ¿Y quién está lamentando? Así, parte minoritaria de la opinión pública que cada periodo saca las orejitas. Yo creo que esta es una segunda reacción del procurador política contra Petro. Ese es el fondo de este problema y no se quiere ver. Trató de torcerle el pescuezo al resultado electoral libre de los bogotanos que eligieron a Petro. No tenía las facultades para hacerlo, sin embargo, lo destituyó. Se necesitaron medidas cautelares para que el alcalde siguiera. Y ahora piensa, porque como nos acercamos a las elecciones, Petro es un botín político, un bocado di cardinale,
para un procurador que la humanidad, por su desarrollo, por su modernidad, ya mandó a recoger como Entonces personaje también para el público. Contralor, para el Personero, para la Veeduría, para el Consejo de la Ciudad y para el Consejo de Estado. No, yo pienso que aquí uno tiene que ser realmente objetivo y mirar objetivamente los hechos. El alcalde, en mi opinión también, presuntamente se extralimitó en sus funciones. Si usted analiza el pliego de cargos, no dice usted violó, sino presuntamente. Él tendrá 8 días o 10, 15 días, los términos que fije el Código Disciplinario, para presentar sus descargos. Pero es que aquí también cualquier decisión que tome el procurador, entonces ya la quieren es politizar. Y yo quiero decirle pues que entonces con el procurador coincidimos varios, el Consejo de Estado, cuando suspendió el POD por esa razón, el Contralor del Distrito que lo advirtió, el Personero de la Ciudad, la Veeduría y lo mismo el Consejo de la Ciudad. Entonces el alcalde, yo pienso que a veces no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiera oír. Uy, eso va para usted. Pero honorable, va para usted. Honorable y queridísima colega, Sí. usted tiene que tener en cuenta que la única instancia jurídica, judicial, que se pronunció sobre el tema del POD ya de manera definitiva fue la Fiscalía, que archivó el proceso contra Gustavo Petro por la expedición de esa modificación del POD. Pero son procesos totalmente distintos. Dice, Uno no es el cometió proceso- ningún uno es delito, el ¿qué hago proceso yo? pero es que uno es el proceso pero disciplinario los demás y otro todos- es el proceso penal. Los señores, y las consecuencias son tranquilidad distintas. en la sala, tranquilidad están en la sala. avanzando, pero no han concluido. Tranquilidad en la sala, vamos a un breve corte, ya regresamos. Continuamos, antes de seguir con los invitados, una invitación especial al debate con los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Este jueves, querido productor, ¿a qué horas? No me dio sonido, a 8 de la noche. Es la Alianza Estrella con la participación del Nuevo Siglo, ADN, Todelar y Teleamiga Internacional. Desde los estudios de, sí, con la presencia de Clara López, Enrique Peñalo, Alex Bernot y Carlos Vicente de Ruiz. Es el debate de este jueves de la Alianza Estrella. Muy bien, continuamos con el tema. Adolfo, pero a mí Sí. me parece Hay muy más importante aspectos. hacer una Ah, sí, precisión. sí. Por Me eso parece continuamos. muy importante Orden, hacer una orden, precisión, a ver. que una cosa es el Las proceso damas tienen la disciplinario, apelación. gracias, muy Ay, amable. eso Él me es todo un gusta, caballero, muy querido eso sí. El proceso disciplinario, un servidor público con sus actuaciones puede dar origen a una sanción disciplinaria, a un proceso disciplinario y no necesariamente a un proceso penal. Entonces el hecho de que a través de la Fiscalía General de la Nación se le hubiese exonerado de la comisión de un delito no quiere decir que no puede existir un proceso disciplinario y en consecuencia Muy bien. una sanción. Entonces son dos procesos totalmente distintos. Una persona puede ser sancionada disciplinariamente y no necesariamente conlleva a una acción de tipo penal. Pregunta ya en el tramo de cierre, ¿cómo afecta eso al ciudadano común y corriente? ¿Cómo afecta eso a Bogotá? Bueno, pues yo Bogotá viene creo que ese afectada es el hace fondo rato. también, el fondo del problema. ¿Cómo va a acusar el procurador de dolo a Gustavo Petro? ¿Cuál es el mal que se le hace a Bogotá con el POT? Hoy es preocupación de todos los gobiernos del mundo cómo se prepara la humanidad para enfrentar el cambio climático. Ese POT de Petro, esa modificación, tiene la enorme virtud de preparar a Bogotá para enfrentar las consecuencias del cambio Pero es climático. que yo creo que ahí el señor Para- procurador no está para- determinando si el POD es bueno o el POD es malo. Pero el señor dice procurador lo en que está analizando falta grave es, lo en que está calidad de analizando dolo, es cuando usted de desconoce dolo. Uno una solo. norma, cuando se extralimita en sus funciones. Él no está entrando, entiendo yo, no conozco el pliego de cargos, pero Usted lo no tiene. entra a Yo lo catalogar tengo. si el POD es bueno o es malo, sino decirle, usted no tenía la competencia para expedir por decreto la revisión excepcional del POD, porque el Consejo de la Ciudad, que es quien tiene la competencia para determinar los usos del suelo, se había pronunciado ya. Muy distinto cuando el Consejo no dice ni sí ni no, que fue el caso
del POD presentado en la administración del exalcalde Enrique Peñalosa y del exalcalde Antanas Mocus. El Consejo pasó el tiempo y no dijo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. En este caso sí se pronunció y por eso lo dijo el concepto del Consejo de Estado, y por eso ahora el Consejo de Estado entra a suspender el POD por las mismas razones o con los mismos argumentos que tuvo en su momento la sala de consulta para expresar pero el para concepto. usted, Hay otras. pero bueno, vale la pregunta adicional. ¿Ese POD es bueno o malo, el de Petro? Bueno, independientemente, yo pienso que el POD en algunos aspectos fue muy bien. positivo, por supuesto, pero tenía también pues muchas fallas desde el tiempo de vista. Termina el tiempo. Eso es, Sí. Yo quiero decir esto. A mí me parece que la actitud del procurador tiene una consecuencia evidente, política. Hay una presión sobre el juez administrativo que es la instancia que debe definir sobre Para usted el POD. procurador está haciendo política. De frente está haciendo política. Usted- Está eliminando contrincantes para una eventual candidatura presidencial. Y del usted ve a procurador. Petro como futuro candidato presidencial. Claro que lo veo, ¿cómo no lo voy a ver? ¿Y usted cree que le va bien y termina bien como Creo gana? que le va bien y se tiene que someter Ya lo a la lista electoral como todos. Sí. Pero para mí, un programa como Bogotá Humana tiene todo el derecho a aspirar a ser pasamos- Colombia Humana. Pasamos de Bogotá Humana a Colombia Humana. Me parece que sí. No, ¿Y pues usted para como mí- ministro? Nunca. ¿No? Bueno, yo- Ya tengo los suficientes años para eso. Prefiero, Pero tiene la ojalá preparación y la experiencia, ¿no? me lo permita Bogotá continuar siendo concejal de la Alianza Verde con el número 4. No, pero usted me está diciendo, usted me está criticando al procurador que hace política y me está haciendo política. Pero es que yo soy político, el procurador es un El funcionario procurador también político, es político. que no debe estar haciendo política. A ver, yo pienso Tiene que la renunciar para que hacer la política. administración del actual Que renuncie. alcalde Que renuncie. es una de las No, pero no peores. digo... Dijo que renunciara a Adolfo. Pienso que la ¿Está de acuerdo, administración- Adolfo? No, yo no lo digo, no, soy imparcial. Ah, bueno. Yo pienso que la administración del actual alcalde, el alcalde Petro, ha sido una de las peores que ha tenido la ciudad en toda su historia. Y todos los días realmente se lo advertimos y yo personalmente digo, bueno, lo que advertimos en su oportunidad, hoy el tiempo se está encargando de darnos la razón. ¿El tiempo, el periódico? El periódico, el tiempo y el espectador también, y Semana y todos. Por ejemplo, lo que pasó con en el caso de la empresa de telecomunicaciones de la ciudad con lo de la central de medios, lo que pasó con el 123, con ese convenio que se venía de atrás, Bueno. pero que en esta administración se firmó, lo advertí desde el mes de abril, las inconsistencias de ese convenio y lesivos para los intereses de los bogotanos y digamos para los recursos del Fondo de Vigilancia y Muy Seguridad del bien. Distrito. Lo que pasó con el POD, se le advirtió, se le dijo y el alcalde a pesar Bueno. de eso no hizo Para caso. usted sí pensó- Así como Y muchos... digamos otra cosa en beneficio de María Victoria. También advirtió María Victoria, cuando yo lo dije en el Consejo, que yo tenía razón, Sí. que los equipos de los operadores privados de basura debían revertir al distrito Sí. en diciembre del 2012. Muy bien, pues más Eso también lo dijimos, pero también advertimos Terminó el del tiempo. desastre, de la falta de ¿Cómo le planeación, parece? el tiempo. de la improvisación. Digamos que esta administración se ha caracterizado por eso. Terminó Ha el sido una tiempo. constante, la improvisación y es la regla y la falta de planeación Frase es la final, frase constante. final. Ahí están los indicadores sociales que dicen que ha sido la Bogotá humana, más allá de la persona de Petro o de una gestión del burgomaestre. Frase final. Es el resultado en cifras de un gobierno de la Bogotá humana que defendió lo público y enfatizó la inversión social Muy bien. en los más vulnerables. Pero Terminó. defendió Frase lo final. no defendió lo mejor dicho, no respetó ni la Constitución ni la ley. Señores, Eso para mí es supremamente grave en un servidor Termina público que el hacía gran lo que debate con quería Adolfo. sin tener en cuenta la Constitución y la ley y se olvidó que cuando él se posesionó como alcalde juró Terminó el cumplir programa. fielmente la Constitución y la ley. Terminó el programa. Usted me hizo acordar de Eber Castro, un famoso humorista. Tenía un personaje que dice, se le dijo, se le advirtió, se le recomendó, Se le y previno. se le previno, hizo caso omiso y queda como queda un huevo cuando pasa una planadora por encima. Soldado advertido no muere en guerra, se le dijo, se le advirtió. Grato verla, doctora María Victoria. Igualmente, muy complacida de estar aquí, Adolfo, en el gran debate, muy Muy amable. agradecido. Y estar Gra- en compañía del doctor Yesid, que aunque estamos en orillas Muy distintas, caballeroso. nos respetamos y esto es todo un caballero. Gracias, doctor No Yesid. solamente la respeto, sino que la admiro. Muy bien. Muchas gracias, Adolfo. Muy Muchas buenas gracias. noches. A Muy ustedes amable. muy gentil por venir. A ustedes muy amables por su atención y nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere, en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores de 9 a 9:30 de la noche. Y este jueves, repito, la Alianza Estrella con los candidatos a la alcaldía de Bogotá. 8 de la noche, la colaboración de Teleamiga Internacional, El Nuevo Siglo ADN y Todelar. Feliz noche para todos.